Hola y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy en esta clase vamos a ver el artículo determinado que es the. Vamos a ver quién tenemos en el chat. Como siempre, esas clases de este año son los miembros de mi canal pueden unirse al canal, perdón, unirse a la clase. Si eres miembro del canal, pueden unirse a la conferencia y hablar participar directo en la clase. Solo déjame arreglar algunas cosas aquí. Siempre muy complicado. Vamos a ver quién tenemos en el chat. Tenemos, solo veo una persona ahorita, Santi. Hola Santi, no sé si hay alguien más. Hay 31 personas ahí, pero solo una persona. Y no tengo nadie en la conferencia. So, vamos a empezar la clase. Déjame arreglar porque tengo el sonido aquí que es muy molesto y no. Ok. Siempre es un problema. ¿Qué más tenemos? Tenemos otras personas ahorita, pero no los veo ahí, que es muy extraño. Ok. Tengo Raquel, tengo Francisca. Francisca, miembro del canal. Francisca, puedes ir a la tab de la comunidad. En la tab de la comunidad vas a encontrar otro enlace para unirse o juntarse a la conferencia. La tab de la comunidad es que lo voy a poner ahorita en el chat. Los miembros. Tengo Francisca Sela. Pueden ir ahí. Y si no eres miembro, puedes unirse al canal en el siguiente enlace. Ok, vamos a empezar. El artículo definido. So, este es un tema que hay muchos problemas con este tema para los hispanos hablantes porque las reglas son diferentes en español y inglés. Hay muchas ocasiones que se usa el artículo definido, que en inglés es la palabra the, eso es de que estamos tratando hoy, the, y en español tiene 4 formas, el, la, los y las. So, el primer cosa es que en inglés solo hay una palabra porque no tenemos gender, eso es, no tenemos masculinos y femeninos. Y también usamos lo mismo con singular y plural. So, por ejemplo, en inglés decimos the book y en español es obviamente el libro. Y the books, cuando es plural en inglés es the same. The book, one book, the books, two books. Y en español ustedes cambiaron el artículo para corresponder al plural. Y también obviamente en español tienen masculino y femenino que no existe en inglés, entonces en esas ocasiones traduce como the rule, la regla y the rules. So, hay 4 palabras en español y solo uno en inglés. Pero el principal problema para los hispanohablantes es que el artículo definido es mucho menos frecuente en inglés que en español. Se usa en inglés mucho menos. En inglés se usa el artículo definido cuando uno quiere especificar un sustantivo, un grupo de sustantivos en particular, específicos. So, por ejemplo, the man with the short hair is my father. So aquí estamos usando el artículo definido porque estamos hablando de una persona específica, mi padre. Y en español es lo mismo.
el hombre. Aquí usando el artículo en español y en el inglés. Otro ejemplo. Here is the book I told you about. Aquí otra vez estoy hablando de un libro específico, el libro del que te hablé. So, en esas ocasiones el inglés y el español son iguales. Tenemos que usar el artículo. Déjame ver el chat. Otros dos ejemplos igual. The red car is nicer than the green one. Otra vez estamos hablando de autos o coches o carros específicos, el rojo y el verde. Entonces, igual el español, estamos usando el artículo. So, en este no hay problema, es igual en inglés y español. El problema es cuando tratamos de... aquí tengo lo mismo. No se usa el artículo definido en inglés cuando se habla en sentido general, y este es el problema. Este es el problema. Y voy a decir que este ejemplo, tengo ejemplos aquí. Este aquí donde digo, people are strange, en español se dice la gente. Este error es el error que en mi experiencia de enseñando inglés es el error número uno más común que hacen los hispanohablantes cuando hablan inglés, es que dicen siempre the people. Yo cuando estaba enseñando inglés todos los días escuchaba ese error 20 veces por día, porque en inglés no se usa el artículo definido cuando se habla en sentido general. Este es lo importante. Este es la diferencia entre el español y el inglés. Vamos a ver esos ejemplos. That's life. En inglés se dice that's life. En español es eso es la vida. Ustedes agregan el artículo, pero nosotros no, porque estamos hablando de la vida en general, no como en la página anterior estábamos hablando de cosas específicas, particulares. En ese caso sí se usa el artículo, pero cuando estamos hablando de la vida, simplemente en inglés no decimos the life, no decimos the life, decimos life. That's life. Otros ejemplos. I like science. Vamos a eso en español es la vida, en inglés simplemente life. I like science. En inglés just science, pero en español la ciencia. Porque estamos hablando de cosas en general, la vida en general, la ciencia en general. People, lo que comenté antes, people are strange. Aquí, eso es diferente. Aquí puse la gente puede ser extraño, debería decir aquí. People can be strange. En inglés es people, en español la gente. Children express their creativity. Estamos hablando de children en general. En español dice los niños con el artículo. Democracy is important. Estamos hablando de democracia en general. En español se dice la democracia. Ok, tengo a alguien en el chat, pero no sé si tiene sonido. Hola, solo dice Galaxy S10 es el nombre del teléfono. Hi, Galaxy. How are you? Can you hear me? Vamos a seguir. I'm afraid of dogs. Tengo miedo de los perros. Fija la diferencia entre el inglés y el español. Doctors.
doctors are paid more than teachers. Y en el español, los médicos y los maestros. Crime. Crime is a problem. Y en español, la delincuencia. Life, otro ejemplo con life que vimos aquí. Estamos hablando de la vida en general, no se usa el artículo. Do you like classical music? This is a question, sorry, should have a question mark there. Y en español, ¿te gusta la música clásica? Con el artículo. And this obviously should have a question mark. Wrong one. My favorite sport is football. Y en español, el fútbol. So, regla, lo más importante, regla. Hay muchas reglas de este tema, realmente. Pero lo más importante, regla de este tema es que se usa el artículo definido de en inglés cuando estamos hablando de algo específico o un grupo de cosas específicos. Vamos a leer esos ejemplos de nuevo. The man with short hair is my father. Here is the book I told you about. The red car is nicer than the green one. Where are the children? Nuestros hijos y niños específicos. Pero cuando estamos hablando de cosas en general, no se usa. Vamos a leer los ejemplos. That's life. I like science. People can be strange. Children express their creativity. Democracy is important. I'm afraid of dogs. Doctors are paid more than teachers. Crime is a problem. Life has changed a lot in the last 30 years. Do you like classical music? This one's a question. My favorite sport is football. So eso es que tienen que recordar. Hablando de cosas en general en inglés, no se usa el artículo definido de the. No se usa. Vamos a seguir con otras reglas, porque hay muchas reglas y no puedo tratar de todas las reglas de este tema. Vamos a seguir con otras reglas que son tal vez excepciones a esta regla principal. Esta es la regla principal. Y este es un problema para la mayoría de las personas que hablan o hispanohablantes que aprenden en inglés, es diciendo aquí, por ejemplo, that's the life, I like the science, cuando no se agrega the. Pero vamos a seguir con otras reglas donde más usamos the. Tengo otros ejemplos aquí que no leí, otros ejemplos. Aquí tengo ejemplos de cuando se usa y cuando no se usa, aplicando la regla que acabamos de ver. Por ejemplo, children learn quickly. Aquí no hay the, porque estamos hablando de niños o children en general. Y aquí sí hay, porque we took the children to the movies, porque estamos hablando de un grupo de niños específicos. Tengo Francisca. Hola, Francisca. Can you hear me? No tienes tu sonido habilitado, so no te puedo escuchar. Tienes que habilitar tu audio en las opciones de Zoom. No sé si me puede escuchar. Yo no puedo escuchar a ti porque tu audio no está conectado. So vamos a seguir aquí. I love music. Aquí estamos hablando de music en general. Entonces no se agrega el artículo
Pero I liked the music in the restaurant. Estoy hablando de música específica que escuché en el restaurante. Cars cause pollution. Aquí estoy hablando de cars o carros en general. No uso el artículo, pero all the cars in this city must pay road tax. Aquí estoy hablando de un grupo de cars específicos en esta ciudad. Sugar is bad for you. Estoy hablando de azúcar en general. Aquí, so no uso el artículo. Aquí, can you pass me the sugar? Este azúcar ahí, este azúcar específico, ¿me puedes pasar? Good. So, ya, hemos terminado con ese tema. La regla general, se usa el artículo definido con cosas específicas o grupos de cosas específicos y no se usa en inglés cuando estamos hablando de cosas en general. Vamos a seguir con otras reglas. Primera regla, uso the. Déjame poner the ahí. O el artículo cuando solo hay uno de algo. Por ejemplo, what's the highest mountain in the world? ¿Cuál es la montaña más alta en el mundo? Aquí estoy usando the. Estoy usando the con el superlativo. Siempre usamos the con el superlativo. El más alto, porque solo hay más alto. Otro ejemplo puede ser, what's the longest river in the world? The longest river. Vamos a poner otros ejemplos aquí. The longest river. The tallest student in the class. The earth. La tierra, el mundo. Solo hay uno, solo hay una tierra. So we say the earth. The equator. The equator, el Ecuador creo que se llama en español. Yeah, Francisca, you. Déjame just escribir algo. You've got to enable your audio. Okay, Moscow is the capital of Russia. Solo hay un capital de Rusia. So cuando solo hay uno de una cosa, usamos the. The sky, the sea, the ground, the country. Aquí the country es el campo. Usamos the con esas cosas. Solo hay un cielo, solo hay un mar, solo hay un piso o una tierra y solo hay el campo, the country. Mira la diferencia en esos. There are millions of stars in space. Aquí estamos hablando del espacio en el universo. El espacio afuera del atmosférico de la planeta. Y aquí dice, I tried to park my car, but the space was too small. El espacio, intenté estacionar mi carro, pero el espacio fue demasiado pequeño. Aquí se usa, porque estoy hablando de este espacio donde intenté estacionar mi carro. Pero aquí estoy hablando del espacio afuera de este planeta. Vamos a seguir. Francisca es en el chat, está en la conferencia, pero no ha habilitado el audio. Vamos a seguir con. Si alguien tiene una pregunta en el chat, pueden poner la pregunta ahí. Vamos a seguir con más reglas. Cinema. Theater. No se usa. I go to the cinema a lot. I go to the theater a lot. Voy al cine mucho. En español es el mismo. Aquí es una excepción de la regla de las cosas general. Aquí no estoy hablando de un cine específico. Estoy hablando generalmente, pero es una excepción. Aquí cuando hablamos del cine o el teatro,
decimos I go to the cinema a lot. So en este caso es el mismo como el español. Vamos a seguir. I go to the theater a lot. Again, otra vez tenemos este. Ya hablé de eso. Otro tema. Con las comidas. No se usa the con las comidas. What did you have for breakfast? Hi, Francisca. Hi, teacher. Hi, can you hear me? How are you? Yeah, I'm good. Where are you from? From Spain. From Spain. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Do you have any questions? No. Okay. Let's carry on then with the class. So, con comidas, con las comidas. What did you have for breakfast? What did you have for lunch? Breakfast, desayuno, lunch. What's lunch? Almuerzo, no? And dinner, cena. No se dice en inglés, what did you have for the lunch? Este está mal, okay? Está mal. No se dice eso. Where's this one here? School, hablando de school o instituciones. Por ejemplo, my son goes to school every day. Aquí, en esta frase, school es una idea general. Mi hijo va a la escuela en español, la escuela todos los días. So, cuando estamos hablando de instituciones como ideas general, como usando esa institución como su función, que en este caso el hijo se va al colegio o a la escuela para aprender, no se usa the o el artículo. Pero si estamos hablando en otro sentido, I went to the school to speak to my son's teacher. Aquí school es un lugar específico, the school donde va mi hijo. Bueno, es el mismo school, pero aquí el school es la escuela, es la función que aquí está cambiando. Aquí the school es donde mi hijo está usado para su función, que es aprender. Pero aquí the school es un lugar donde yo fui para hablar con la maestra, no para aprender. So, otras palabras así como school son prison, que es cárcel, hospital. Hospital es español, es pronunciación en español, en inglés es hospital. University, college, church. Nada de esos, cuando estamos hablando de esos en el sentido de su función, no se mete ahí la palabra the. He's in prison. Está en el cárcel. Pero aquí, I went to the prison to visit him. O sea, en esta ocasión sí lo uso porque estoy hablando de una prisión específico. Es el mismo prisión, pero es como el ejemplo arriba con el school. Vamos a ver, chat, English to me, que creo que es otro maestro de inglés. Un placer tenerte como aquí, hermano. Bueno, gracias. Muchas gracias. Okay. Vamos a seguir. ¿Quién más que tenemos? Si alguien tiene una pregunta en el chat, me pueden escribir ahí. Francisca, si tienes algunas preguntas, me puedes preguntar. Vamos a seguir. Joe had an accident and now he's in hospital. No se dice he's in the hospital, simplemente hospital. His wife has gone to the hospital to visit him. Este es como vimos arriba con prison. Otros ejemplos. My son is at university. No se dice my son is at the university. Este está mal. Es un error que esto está mal. My son is at university. They go to church. Van a la iglesia cada domingo. En español es la iglesia, en inglés no, just church. So con esas instituciones no se usa, pero con otros lugares
lugares generales, por ejemplo, bank, que es banco, sí se usa the. I went to the bank. I went to the cinema. So, generalmente con lugares específicos sí se usa the. Pero con esos lugares como instituciones, como prison, cárcel, hospital, hospital, university, universidad, college, colegio, school, escuela, church, iglesia. What other rules? ¿Qué más tenemos? Creo que son todas las reglas. Pensé que tuve más, pero parece que esas son todas las reglas que tengo ahorita. Hay otras reglas. Tengo esas pequeñas reglas aquí. Cuando hablamos de bed, que es cama. Cuando hablamos de work, trabajo. Y cuando hablamos de home, hogar, generalmente no se usa. I'm going to bed. En esta ocasión estoy diciendo, voy a la cama, es que es como decir, voy a dormir. Voy a mi cama para dormir. En esa ocasión no se usa the. Pero I sat on the bed. Aquí estoy hablando de un mueble específico. Aquí sí se usa. He went to work. No se fue el trabajo, no. O the work. He went to work. Sin the. And finally, let's go home. Let's go home. Good. So, I think eso es todo. La verdad es que hay otras reglas de este. Hay muchas reglas de este. There's a fly in here. Hay una mosca aquí que es muy molesto. So let me delete this. Esas son las reglas básicas. Hay otras, muchas excepciones y es un tema bastante complicado, pero en este nivel esas son las reglas. Y lo más importante es que ustedes como hispanohablantes recuerden que no se usa el artículo cuando estamos hablando de cosas en general. Aquí tengo algunas preguntas. For the fly, truly Nolan. I don't know what that is. Okay, I got some questions. Francisca, you're the only one here. Tú eres la única. Can you hear me? Can you hear me? Maybe not. Francisca? Yeah. I got some questions for you. Questions. Yep. Can you see the questions? Aquí tiene que decidir si lleva la palabra the o no. So, aquí tenemos dos opciones. I haven't been to the cinema for a long time, or I haven't been to cinema for a long time. Aquí se lleva la o no, Francisco. I haven't been to the cinema for a long time. Sí tiene da. Very good. Yeah. Aquí tenemos que poner the. Good. I sat on ground, or I sat on the ground and looked at sky, or looked at the sky. I sat on the. Is that? I sat on the, very good, yeah, the ground, porque recuerda cuando solo hay una cosa como el ground, el terreno, el piso, sí se usa en inglés. And looked at, ¿sí tiene el aquí o no? Oh, I'm confused there, but I think yes. Yeah, very good, yeah. Porque si solo hay, recuerdas la regla, si solo hay una cosa, que lo puso aquí, cuando usa de cuando solo hay uno de algo. Por ejemplo, the sky, the sea, the ground. Very good. Number 3. He's always watching TV, or he's always watching the TV. He's always watching the TV.
Actually, estoy pensando en esa pregunta y es un poco ambiguo porque es ambiguous. Yeah. Supongo que generalmente no tiene, estamos hablando de TV en general, no se va a usarlo aquí. He's always watching TV. All right. Si tú, pero también en otra ocasión sí se puede decir he's always watching the TV, pero estás hablando de un TV específico. Pero realmente aquí no se necesita. He's always watching TV. Que esa es una diferencia en el español y el inglés, entre el inglés y el español. And Anna Sinkan has the correct answer. And number 4, what do you say for number 4, Francisco? The TV was on, but Monday. Yeah, aquí tenemos que usarlo porque estamos hablando de un TV específico. The TV was on, but nobody was watching it. Very good. So let's just put this in TV aquí es television. The TV was on. Number 5. What do you say for number 5? We both arrived at same time. Same time is mismo tiempo. Is the same time. Very good. Yeah, the same time. We both arrived at the same time. What about number 6? One. What? I think here we don't use the death. Yeah, aquí No. tenemos siempre con los superlativos. Remember the high mountain. Siempre cuando tenemos un superlativo, que es en español lo más alto, the longest river. Remember the longest river, the highest. Okay, what's the longest? Highest mountain, the tallest student, siempre the richest man, lo más largo, the most beautiful woman. So, esa es otra manera de decir el superlativo con most para los adjetivos más largos. Siempre con el superlativo tenemos que usarlos como en español. Lo más largo, lo más alto, lo más rico, la más hermosa. All right. En ese sentido es lo mismo como el español. Number 7. Number 7. Sorry, there's a fly in here and it's very annoying. That's why I'm waving. Está por todos lados. Number 7. Yeah, is I want to find is there. I'm afraid of the dogs. Así se dice. Como este. Like that. ¿Es correcto? Tengo miedo de los perros. En inglés no. Porque estamos hablando de perros en general, no de un perro. So no se usa. Porque cuando estamos hablando de cosas en general, si yo digo, por ejemplo, I'm afraid of the big dog next door, tengo miedo del perro grande en la casa al lado, aquí estoy hablando de un perro específico. Entonces sí uso the. Pero si estoy hablando de perros en general, no se lleva. Cosas en general no se lleva el artículo. Can you pass sugar, please? Can you pass the sugar, please? Very good. Yeah, because estoy hablando de el azúcar aquí en la mesa o en la cocina. Yeah. Right. What about this one? Women live longer than men, or the women live longer than the men.
Las mujeres viven más. The woman live long that. Yeah. So así. The women live longer than the men. ¿Correcto? Yeah. No, este es incorrecto, Francisca, Este es incorrecto. porque este es el problema que todos, ese es el error que todos hacen, porque en español es las mujeres viven más largo que los hombres, pero en inglés no, simplemente decimos así, porque estamos hablando de mujeres en general, All right. un grupo específico. Women live longer than men. Así se dice en inglés. Women live longer than men. Okay. Number 10. I like running or I like the running. I like running. Yeah, otra vez estamos hablando solo de running en general, no se usa. Number 11, the life is strange sometimes, or life is strange sometimes. The life. Otra vez no, Francisco. Tenemos que, estamos hablando de vida en general. ¿Sí? Life is No, simplemente decimos life. Life, that's it. En español es la vida, pero en inglés no se dice the life, simplemente life. All right. Life. Number 12. I don't drink alcohol. I don't drink alcohol. Good, yes. Sin porque estamos hablando de alcohol en general. And finally, the last one, number 13. What's my? The people. And desafortunadamente existe el error más común que todos los hispanohablantes, o casi, quieren decir eso, pero está mal. Está mal. En español se dice la gente, pero en inglés, it's people. What makes people happy? Si estamos hablando de un grupo, what makes the people on YouTube? That's in capitals, I don't want it in capitals. Aquí, what makes, no es necesario decirlo así, pero sí se puede. What's a better example? What makes the people, well, you could say like that. Even there, you don't need to say there, the people on YouTube happy. No, I don't think even that's correct. Is it what makes people on YouTube? Solo cuando estás hablando de un grupo específico, se va a usar the. Cuando estamos hablando de people en general, no se usa. En inglés, cuando se dice the people demand justice. Este es correcto, pero la traducción de este es como el pueblo demanda, ¿no? O quieren justicia. So when you say in English the people, es como se dice en español, el pueblo, the Mexican people, el pueblo mexicano. Okay, very good. Y con eso hemos terminado. Muchas gracias, Francisco. ¿En qué parte de España estás? ¿En Madrid? ¿O? Madrid. Okay. Well, muchas gracias por asistir. No sé qué pasó con los demás. Hay otro que viene de Madrid también, pero no estaba hoy. Gracias a todos en el chat. Irma, Jorge, Raquel, Nubia. Había otro maestro de inglés. English to me. Gamercraft. Y gracias a los demás que están viendo en YouTube. Y voy a regresar el jueves con otra clase.
Goodbye. Bye, teacher. Bye.